Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Contracultura Podcast. Estoy muy contento porque estamos empezando una nueva etapa, una alianza con Camac. Y para eso tengo aquí a unos amigos y les voy a presentar al primero, que es David Espinosa, presidente de Camac, que nos va a contar qué significa un poco esta nueva etapa para su empresa y, por supuesto, para Contracultura. Bienvenido, David, y muchas gracias por estar aquí conmigo y poder compartir esta buena charla. Arnaldo, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un muy buen día, al igual que todos nuestros televidentes y oyentes. En verdad, para nosotros este es un paso decidido y decisivo. Estamos seguros que este es el mejor camino para construir juntos y pues estamos plenamente identificados con lo que Contracultura ha estado construyendo en los últimos meses. Así que vamos con fuerza. Veo que también nos acompañan David Sánchez y Alex. Bienvenidos. Totalmente. Muchísimas gracias, David, a Jorge, por la invitación. Esto es una propuesta, me parece súper necesaria, y Contracultura le viene a pelo justamente para lo que queremos proponer, ¿no? Muchas gracias, David. Un gusto, en verdad, de participar aquí y muy resonante con el tema y el nombre de Contracultura, ¿no? Perfecto, y arrancamos justamente con uno de los íconos quizás más importantes de esta contracultura a la que estamos mencionando, ¿no? Vamos a hablar acerca de Mafalda. ¿Por qué? Porque su autor, el señor Joaquín Lavado, gran ilustrador, ha fallecido el día miércoles. Y bueno, además de esto, lamentable sin duda, vamos a abordar el tema de Mafalda desde el contexto un poco histórico, filosófico, político, si quieren, y de todas las cosas que podemos aprender. Y es sumamente interesante, ¿no? La imagen de esta niña que nos puede remontar a las épocas más difíciles de su país, del nuestro, y que sin duda despierta curiosidades, despierta pasiones en este país, en Latinoamérica en general, donde ocurren tantas desgracias al mismo tiempo. Así que vamos a aprovechar para abordar esto, ¿no? Y voy a empezar con David. Cuéntanos un poquito, David, ¿cuál es tu lectura acerca de Mafalda? Bueno, para mí Mafalda, ya lo decías, es un icono no solo para Argentina, sino para todo el mundo latino. Y con esto no me refiero solo a América como tal, por supuesto también España e Italia, donde tiene una gran comunidad de seguidores. Pero en mi caso particular, Mafalda llega por medio de mi mamá, ¿no? Mi mamá fue niña ahí en los 60s, sospecho que como la mamá de muchos de ustedes también. Y mira, yo tenía una imagen de mi mamá distinta, ¿no? Distinta a esa contracultural Mafalda, pero descubrir que ella se sentía reflejada e identificada, para mí fue una gran ventana también para decir, oye, qué interesante, ¿no? Ese mundo de la Guerra Fría, ese mundo de la Guerra de Vietnam, ese mundo, bueno, esa Argentina que finalmente se exporta al mundo, no es para nada distante a nosotros. De ahí que al menos a mí me gusta hacer un paralelismo entre el buen tango y Mafalda. ¿Por qué? Más allá de que ambos son un producto de exportación argentino, creo que lo fundamental es que ambos saben encender el espíritu. Así como un buen tango, leer a Mafalda tiene un momento de inocencia, tiene un momento de incluso dulzura, pero súbitamente te puede llevar a una tormenta, ¿no? A mucha pasión, mucha energía y, por supuesto, la picardía con la que ambas son rematadas. Totalmente de acuerdo, ¿no? En mi caso, yo como que más o menos tenía 9 años y un amigo de mi papá nos prestó un libro de Mafalda, el cual terminé rompiendo por otras razones. Sin embargo, por un accidente más que todo, pero es otra historia, ¿no? El hecho fue el impacto que generó en mí esas preguntas incómodas a los adultos, que es interesante, ¿no? Porque aquí no agarra la figura de unos niños, que nos los vas a detallar seguramente, pero agarra esta excusa de los niños, digamos que en teoría no tienen ideas claras políticas y que empiezan a cuestionarse y ellos a manifestar posiciones totalmente claras respecto a la política, porque naturalmente esto estaba escrito como un hombre pues adulto, mayor, que tenía, digamos, ideas que quería transmitir a través del cómic, a través de repente de este recurso tan interesante y tan bonito, ¿no? ¿Cuál es tu lectura acerca de los personajes, ¿no? Acércanos un poquito a estos pequeños. Perfecto, mira, empezando por ella misma, ¿sabes qué? Yo me imagino caminando por el barrio de San Telmo, ahí en Buenos Aires, y encontrándome con un grupo de escolares de 6, 7 años, y ahí en medio una niña de pelo negro, ahí bien esponjado, pero que habla con el don de quien sabe que lleva la razón. ¿Y por qué percibo a Mafalda como personaje, con ese don en concreto? Porque me parece que ella es un símbolo del sentido común. Y bueno, iré profundizando más en ella. Pero esa sensatez, ese tener los pies en la tierra, se va a contrastar mejor a través de sus amigos, ¿no? Sus amigos. Mafalda tiene convicciones, al igual que sus amigos, pero las convicciones de Mafalda se amparan a la luz del sentido común, de la sensatez.
Felipe, por ejemplo, Felipito, el dientón, que, bueno, le has copiado el peinado hoy día, es un romántico optimista, ¿no? Pero es ese tipo de romántico optimista que sueña un mundo mejor, pero a pesar de ello tiene un sentido muy culposo. Porque claro, porque él sabe que no está haciendo lo necesario para llegar a ese mundo mejor. Y Mafalda suele aterrizarlo, suele aterrizarlo. Su sola presencia le aterriza y le otorga responsabilidad. Por otro lado tenemos a Susanita, ¿no? Susanita es otra romántica, pero desde una perspectiva más bien frívola, que recuerda a esa burguesía soñadora que tiende a romantizar y admirar a la oligarquía. Y muchas veces la oligarquía no le presta la menor atención a ella, ¿no? Ante ella, Mafalda también le aterriza, pero con un sentido de reclamarle responsabilidad. Siguiendo otro personaje, Miguelito, cuyo abuelo era seguidor de Mussolini, ¿no? Un fascista, y puede parecer muy raro, ¿no? Que en contraste a ese fascismo, el personaje de Miguelito es muy individualista, ¿no? Pero claro, Mafalda lo aterriza, demostrándole la importancia de la convivencia, ¿no? Me parece que esa característica de Mafalda de aterrizar a sus amigos, a la sociedad, se da mejor en Manolito, ¿no? Manolito es un capitalista, materialista, de hecho es el más metalizado de todos, pero a su vez, cuando tú lo ves en su entorno de amigos, es el que sabe ser más amigo, ¿no? Y se logra precisamente a través de la figura de Mafalda. Y por último, Libertad. Libertad, por supuesto, siendo la más pequeñita, es la más radical, la más, bueno, yo me la imagino a ella ahí muy presente en el Mayo francés, ¿no? Ahí siguiendo las ideas de Frankfurt. Y también me la imagino siendo perseguida por la dictadura de la junta militar posterior que llegó. Y bueno, Mafalda ya no se publicaba en esos tiempos, pero de haberse publicado, seguramente Libertad y la mamá de Libertad habrían sido víctimas de ese entorno. Bueno, con todo esto, nada más aterrizar. O sea, Mafalda nos aterriza a la Argentina de los años 60-70. Sí. Nos aterriza a esa dictadura de Onganía, a ese mundo pre de la junta militar. Pero más importante, aterriza a cualquier ciudadano de la Latinoamérica posterior, incluidos nosotros, nos aterriza al sentido común, no caer en ideologías. Y eso me parece que es lo fundamental. No hay nada más clásico que el sentido común. Y probablemente pocas personas tengan tanto sentido común en Latinoamérica como Mafalda. Y haciendo esa identidad de lo clásico, sentido común, concluyo. Mafalda es un clásico para toda Latinoamérica. De acuerdo, ¿no? Brillante la exposición, sin duda, de David, que pues tiene una maestría en antropología filosófica, así que hemos visto este acercamiento súper ilustrado de cada personaje, ¿no? Y eso a mí me llena totalmente porque, bien dices, el contexto, digamos, histórico, ¿no? Un contexto, sin duda, de revueltas, de machismo, sin lugar a dudas, de desigualdad, mucho más que ahora, por supuesto. Me recuerda al gobierno de Perón, de 1951, digamos, esta posición sufragista femenina en Argentina, el 55 en nuestro país, pre-reforma agraria también en nuestro país. Entonces, en una época totalmente convulsiva, mencionabas el Mayo francés del 68. En esta época es donde surge un personaje tan importante como Mafalda, que muchos consideran justamente en oposición, que muchos consideran de tendencia progresista, socialista, pero que a nosotros nos genera un ruido más interesante, ¿no? Positivo, digamos, este despertar. ¿Qué hacemos? Hay que preguntar, hay que ir en busca del sentido común y buscar la ilustración a través de él, ¿no? Y eso es lo más interesante, de hecho es lo más bonito. De eso vamos a abordar un poquito de este tema de la vida real, de qué podemos hacer con Mafalda y demás, con Alex, ¿no? Alex, bienvenido a esta parte. Cuéntanos un poquito tu experiencia con Mafalda. Creo que a ti no te cae muy bien, o no sé, explícanos, por favor. Buenísimo, Jorge. Sí, no estoy tan en contra de Mafalda, sino que la acepto desde las diferencias, ¿no? Desde un pensamiento distinto. Algo genial de Mafalda es justamente, como decía David, nos presenta una perspectiva de vida, nos plantea las cosas dentro de la sociedad
sociedad. Y eso es importante porque las personas en general no tenemos o nadie te enseña a vivir. Yo comparto la idea de que no existe un propósito de vida. Entonces los personajes como Mafalda nos ayudan a entender ese mundo que es tan complejo como personas hay en el mundo, ¿no? Y esa reunión de personas que te plantean nuevas ideas. Entonces Mafalda como que te permite dar ese primer paso a pensar el mundo. Y eso es sumamente importante en personajes como Mafalda. Lo segundo que hay que plantear también es que hay que entender que Mafalda tenía una posición. Como hay muchas posiciones en este mundo, unas más aterrizadas que otras, unas más fundamentadas que otras menos, más válidas desde la perspectiva que la quieras ver, pero es una posición más, ¿no? Entonces Mafalda tiene esta posición progresista que hay que entenderla como eso, o sea, no como un pensamiento general, sino como que es una posición dentro de este mundo. Ahora, algo importante que es como en las cosas que yo no estoy tan de acuerdo con Mafalda es que justamente Mafalda es presentada como un personaje, como una niña primero y como una niña pequeña, y a la que se le permite hacer cosas, a la que se le permite reclamar, a la que se le permite, por ejemplo, esto, que es reclamar sin tener miedo a represalias, ¿no? ¿Quién va a tomar represalias con una niña tan pequeña mujer? Y peor en este tiempo, ¿no? En el que obviamente no fue creado Mafalda, pero ahora tiene muchas más ventajas como personaje. Entonces, hay que entender eso, ¿no? O sea, Mafalda es un personaje que es usado para presentar las ideas de Quino. Y ahí está una tercera idea, ¿no? Mafalda no es una niña una niña pequeña. Mafalda es un hombre heterosexual de 40, 50 años que creó este personaje para presentar sus ideas, que yo creo que un poco, obviamente entendiendo desde la perspectiva de que las crea, pero un poco aprovechadas, porque utiliza este personaje para presentar sus ideas, pero la gente, o como tú dijiste en algún momento cuando estábamos conversando, ahí está la trampa, ¿no? O sea, la gente acepta mejor esas ideas y las ve como una niña brillante, porque es un personaje creado para eso. O sea, no nos olvidemos de que Mafalda incluso es hija del capitalismo, ¿no? Fue creada para una campaña y luego se viraliza, o sea, crece tanto justamente gracias a toda la industria que se crea detrás de ella y a todo el retorno que genera, ¿no? No es tanto, no es tan ajena a las ideas contra de algún modo a las que lucha, ¿no? Y eso es importante, o sea, entender a Mafalda como ese personaje en un mundo increíblemente diverso, necesario, porque tienen que haber estos personajes que nos ayudan a aterrizar posiciones de ver el mundo, porque recordemos que el mundo es totalmente complejo. Entonces, el conocer ese tipo de personajes nos ayuda a sentar ciertas ideas y posiciones en torno al mundo en el que vivimos, ¿no? Y como última idea para cerrar es que Mafalda es un icono realmente importante, necesario para abrirte a pensar, necesario para que las personas nos empecemos a discutir la rutina, pero no debemos olvidarnos o no debemos verlo como un icono único, ¿no? O sea, dentro de Mafalda probablemente Mafalda tiene el rol protagónico, hay varios personajes que tienen roles secundarios y defienden ideas, pero no con todo el background, con toda la formación que tiene Mafalda para ser una niña tan pequeña. Y estos personajes probablemente si tú los lees en otras propuestas también tienen ideas sumamente interesantes con las que sí podrían debatir de iguales contra Mafalda, ¿no? Y entender esa complejidad de ideas en el mundo. Así que para cerrar mi entrada, mi propuesta es que yo creo que sería súper genial ver a Mafalda como ese icono que es, no cerrarnos otras ideas. En Mafalda deberían haber más personajes y que tengan el mismo peso de Mafalda para entender el mundo como es. Un mundo en el que no existe una verdad absoluta, un mundo en el que hay muchas propuestas y hay que respetarlas y valorarlas y también discutirlas y criticarlas, pero entender que ese es el mundo en el que vivimos. No es el mundo en el que hay un personaje que lo sabe todo y lo discute todo y tiene la razón y los demás como que tienen roles secundarios, sino que todos tienen un papel relevante, debemos escucharlos, debemos abrirnos el mundo, no solo quejarnos, sino empezar a dar propuestas, a hacer cosas y no desde la perspectiva, no todos somos una niña pequeña, ¿no? Sino todos debemos tomar ese rol adulto. Perfecto, creo que eso es importante, ¿no? De hecho, hay que alejarnos un poquito de esta absolutización fundamentalista, si quieres, de que Mafalda tiene todas las respuestas a todas las preguntas, ¿no? En lo social, en lo político, en lo económico, ¿no? Entonces creo que esa diversidad, y aclarando esos puntos, vamos a llegar al aprendizaje que mejor nos puede dejar esta sin duda brillante, ilustrativa y contracultural, si quieren, Mafalda, ¿no? Y para eso también, para que podamos asimilar de esta vida, nos va a contar un poco David Sánchez, ¿no? Que especializa en el tema, por supuesto. David, ilústranos, por favor, te escuchamos.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, haciendo honor a la verdad, yo nunca he escuchado el nombre de Mafalda sin ver dibujada una sonrisa en la cara de mis tías y después una carcajada y recordar y verbalizar esas preguntas, esas reflexiones que Mafalda hacía, ¿no? Tengo que reconocer que mi mamá no era fan de Mafalda, ¿vale? Y eso se nota en la personalidad de cada una de las personas, de cada una de las personas que pueden ser pro o contra Mafalda, ¿no? Mi reflexión va en el siguiente sentido, y aquí lanzo la pregunta. ¿Cuánto del paradigma Mafalda vive en nosotros, sin haberla conocido? ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros nacemos en el seno de una familia, nosotros no solamente heredamos los genes, sino que también heredamos una manera de pensar. Podemos decir que incluso hasta una ideología política, una manera de interpretar la realidad. Y eso es precisamente lo que es un paradigma, ¿no? Ese espacio donde conviven esos pensamientos, esas formas de pensar, juicios y prejuicios que normalmente suelen ser inconscientes y que asumimos como verdaderos, como reales. Y precisamente lo que Mafalda es eso, es un paradigma en realidad, que sí, que está caricaturizado, pero como bien dice Alex, ¿no? O sea, es la manera en la que encuentra un hombre en la cual comunicar sus ideales, su manera de pensar, su crítica hacia el mundo. Hay algunas preguntas que verdaderamente me inspiran de Mafalda, ¿no? Y que es muy probable que también inspiren a aquellas personas que realmente no tienen mayor contacto con Mafalda, como algunos posts o memes que puedan salir en algunas de las redes sociales, ¿no? Estas preguntas podrían llegar a ser realmente profundas cuando uno se las plantea de una forma auténtica, verdadera, como ¿qué significa ser yo misma? O yo mismo, ¿no? Porque claro, si bien es una caricatura, es un personaje mujer, pero lo podemos hacer también nosotros los hombres. ¿Cuánto cuesta la sensatez? Muy alineada con este enfoque que David nos estaba marcando. Y en este sentido crítico a su progenitora, a su mamá, cuando le pregunta y le dice, mamá, ¿qué te gustaría ser si vivieras? Esta pregunta nace de una secuencia donde Mafalda se encuentra la casa súper limpia, en otra la ropa súper planchada, la vajilla lavada, y en otra ve a su mamá arreglando más cosas. Uno se pregunta, ¿no? O sea, esto para esta persona, para esta generación, no es vida. ¿Y cuánto de eso nosotros hemos heredado sin saber que nosotros hemos pasado por el paradigma Mafalda? La siguiente pregunta, que también que está muy alineada con esta anterior, es, me pregunto si cuando mi mamá era chica quería ser lo que ahora es. Si esta pregunta nos la hacemos con sinceridad, con autenticidad y decimos, me pregunto si cuando mi papá, por ejemplo, en mi caso, era chico, quería ser lo que es ahora. ¿Y cuánto impacto tiene eso sobre mí? Y esa es la reflexión que básicamente quería hacer. Si nosotros conocer a Mafalda, ¿cuánto de Mafalda hay en nosotros? ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestros padres hablar de Mafalda o sencillamente verles dibujarse una sonrisa? Creo que tener una aproximación desde dónde pueden venir nuestras ideas, nuestra forma de interpretar el mundo, puede ser un ejercicio interesante a la hora de interpretar la realidad y cómo nos enfrentamos al mundo, ¿no? Perfecto, ¿no? Y de hecho es una gran pregunta la que nos planteas, ¿no? ¿Somos realmente lo que queríamos ser? Y entre otras cosas más que Mafalda promueve a través de este pensamiento interesante. Bueno, David, ¿qué opinas? ¿Qué cosas nos llevamos de Mafalda para el mundo real, ¿no? En términos generales, o acá los chicos apórtenos un poco sobre eso, ¿no?
Bueno, Arnaldo, ¿sabes qué? Yo francamente creo que no hay mejor práctica que una buena teoría. Y Mafalda, con su sentido común, nos da dosis y dosis de buenas teorías acerca de, bueno, hay que tener la cabeza bien puesta para no patinar, ¿no? Ya para entrar un poquito a modo de debate, es verdad lo que decía Alex en el sentido de que es una postura, es una perspectiva, y sería imprudente absolutizar ese sentido común de Mafalda. Donde yo pondría el foco es que Mafalda no le da la espalda a la realidad, y para mí eso es fundamental. Y si me permites asomar más crítica a este espacio, las ideologías, de modo ordinario, lo que han hecho siempre ha sido darle la espalda a la realidad y tratar de adaptar la realidad a su modo de entender sus ideas, ¿no? Ha ocurrido con el marxismo, está ocurriendo actualmente ¿Es Mafalda diversas formas feminista? culturales del mismo. ¿Es Mafalda feminista? Mira, yo creo que Mafalda es más clásica, de hecho yo diría que es aristotélica, sin que eso signifique que pierda esa modernidad donde efectivamente sí concluye en una reivindicación del rol de la mujer, ¿no? Pero ¿quién dice que, a ver, se me ocurre, ¿no? Si es que Mafalda le preguntase a su madre, ¿qué harías si pudieras vivir, ¿no? Imagina la potencia o el poder que tendría una respuesta del tipo, elegiría ser tu madre otra vez, ¿no? Brutal, brutal. Por brutal. ejemplo, por ejemplo, ¿no? O sea, tampoco es que esté mal, son paradigmas, es verdad, son poner pies en la tierra, sí, pero pues bien, bien, o sea, lo dejo ahí, para no ser muy picante esta vez. Alex, sin duda vas a tener mucha opinión por esto, ¿no? Que es Mafalda feminista, efectivamente. ¿Tú qué opinas? Tenemos que entender la situación como es, las propuestas que te pone y cómo te invita a pensar y tener una posición entre el mundo, me parece fascinante. Yo creo que debemos tomarlo como eso, como una apertura al pensamiento, pero no cerrarnos en la idea de Mafalda y empezar a entender que Manolito no es el capitalista promedio, ¿me entiendes? O sea, o Susanita, o sea, estos personajes que crea Aquino no son las posiciones reales, más bien hay que acercarnos a quien tiene una verdadera propuesta pensada, aterrizada de esa ideología, y todos debemos empezar a aterrizar. O sea, el tema es abrir la mente, pero también cerrarla eventualmente con ideas fuertes, concretas, y que tengamos una estructura de valores que nos ayude a ver el mundo y a movernos por ese mundo, pero no cerrarnos a que es la mejor forma o la única, ¿no? Entonces, no cerrarnos en Mafalda, que a veces pensamos que Mafalda tiene que ser la mujer del siglo XXI, que ni siquiera pertenece a nuestra época, ¿no? Porque era muy coherente en su época, pero ahora tenemos posiciones distintas, tenemos que abrir nuestra mente, tenemos que leer a Mafalda para empezar a pensar, porque es fascinante, es un personaje icónico, pero no cerrarnos en Mafalda. Que Mafalda sea una invitación a ver otras perspectivas de vida y abrirnos a un mundo que es hiper complejo e hiper interesante, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Sin duda me quedo con esto que ustedes dos apuntan, que es el hecho de que Mafalda fundamentalmente es grandiosa, ¿no? El hecho de la disidencia, el sentido común, el buscar una respuesta, el no conformarse con el paradigma que nos presenta la casa, el hogar, la cultura de forma general, ¿no? Hay una chispa ahí que va a permitir avanzar como sociedad. Davico, para cerrar, ¿qué cosa nos aporta pues todo este tema de Mafalda, ¿no? ¿Tú consideras que tiene estas posiciones? ¿Cómo ves esta situación? Bueno, personalmente yo entiendo que Mafalda es muy contracultural y es el personaje perfecto con el que podemos empezar estos podcasts, ¿no? Porque no sé si es redundante, pero decir Mafalda se cuestiona el status quo. Mafalda no solamente cuestiona el status quo a través de sus preguntas, sino que cuestiona el status quo siendo progre, teniendo esa tendencia a preocuparse por los demás, sino pudiendo ser al mismo tiempo amiga de personas que resonan con Mussolini, que tienen estas posturas más antagonistas, ¿no? Eso en sí mismo invita a una persona a cuestionarse, ¿no? De qué manera nosotros condicionamos nuestras ideas, las hacemos constitutivas, es decir, nosotros nos definimos por las ideas que tenemos. Cuando nosotros nos definimos por las ideas que tenemos, y creo que voy muy alineado con Alex,
creo que podemos tener un problema de identidad cuando esas ideas se ven cuestionadas, ¿no? Yo creo que esa sería la mayor lección de Mafalda, que es una persona que de verdad te invita a reflexionar dentro de la realidad, como bien decía David. Jorge, perdóname, pero es que David ha dicho algo alucinante, y es que cuando la persona ve cuestionadas sus ideas fundamentales, su paradigma, y bueno, en filosofía se dice, cuando tus dogmas se caen, ya no pueden ser sostenidos, lo que procede es el escepticismo, que es, te ves obligado a suspender tus juicios. Esto tiene mucha carne, porque cuando tú suspendes tus juicios, el siguiente paso es el relativismo. Y bueno, de ahí un paso a esta tiranía de lo políticamente correcto es donde estamos viviendo. Entonces, realmente acá se puede sacar algo muy potente. De ambos, sin duda. Y de hecho, una cosa importantísima que dijo David, los dos Davids, fue en general el tema de que cómo Mafalda convivía con sus amigos teniendo claras diferencias políticas, paradigmáticas, en fin, y seguían siendo patas y seguían discutiendo, conversando, y Mafalda era esa voz retadora, ¿no? Entonces, esa voz retadora, más no esa voz de repente supresora, ¿no? Esa voz que les obligaba a tener sus ideas, sin embargo, los paraba, digamos, cuestionando. Entonces, de repente es una gran lección de convivencia de parte de Kino, también el hecho de que aunque pensemos distinto, podemos ser amigos, ¿no? Algo que hace falta muchísimo y tiene que ver con esto que tú dices, de personalizar nuestros pensamientos, nuestras ideas más fundamentales, ¿no? Ya creemos que todo es absolutamente personal si alguien no piensa como uno. Jorge, hay algo que agregar a lo que dices que me parece súper chévere, es que también debemos entender, pero que los otros personajes no deberían tener roles secundarios, ¿no? Así como Mafalda es como que la que tiene todo el know-how detrás, todo el background súper relevante, los otros personajes como que justamente por el tema en el que se presenta, pero en la vida real ese dinamismo que tú presentas es que todos tienen ideas muy valiosas y muy bien aterrizadas. Hay posiciones que pueden ser contradictorias, pero ambas están muy bien fundamentadas y no debemos entenderlas desde esa dinámica de Mafalda y las otras ideas que las aceptan, ¿no? Sino desde Mafalda y otras ideas que tienen exactamente el mismo peso y probablemente incluso pueden estar mejor o peor fundamentadas, pero aceptarlas en esa complejidad, ¿no? Perfecto, creo que no hay mejor manera de tener estas conclusiones acerca de lo que nos brinda todo el espectro de lo que es Mafalda, la obra de Kino en general, y sobre todo el valor que tiene el arte en este caso para poder retumbar nuestra cabeza, pues llevarnos a diferentes lugares, ¿no? Esto ha sido nuestro primer episodio en conjunto con Kama, con Genap, para poder brindarles contenido, esperemos de calidad, que hacemos con todo el cariño y con todo el esfuerzo del mundo. Gracias por estar ahí, chicos. Palabras finales, por favor, para despedir este primer episodio de Contracultura Podcast en esta nueva etapa. Bueno, la verdad que yo he disfrutado mucho este espacio. Yo, por ejemplo, al más puro estilo de Mafalda, reconozco, por ejemplo, que las conclusiones de Alex no son las mías, ¿no? No son las mías, pero, hermano, saliendo de acá, bueno, no se puede, pero acabando la pandemia nos iremos por una chela a festejar la amistad y, bueno, la pluralidad de ideas. Totalmente de acuerdo. Yo creo que cuando empezamos a hablar de este proyecto, lo que a mí más me fascinaba justamente era el nombre, ¿no? Ser contracultural, porque uno tiene que empezar a aceptar otras ideas y empezar a discutirse las propias para crecer. Entonces, yo busco que ese espacio sea ¿no? Para mí mismo y para todas las personas que nos escuchen. Así que muchísimas gracias por compartir ese espacio con nosotros. Buenísimo, buenísimo. David, desde Alemania, por favor, cuéntanos. No, para ser redundante y, a ver, de entrada, nosotros sabemos que tenemos posturas distintas. De hecho, cuando tú y yo nos conocimos, Jorge, fue por un tema en el que realmente pues cada uno tiene una postura distinta. Yo tengo posturas distintas con respecto a David y con respecto a Alex. Seguro que sí. Pero el factor que nos diferencia realmente es aquello que nos une, ¿no? O sea, tenemos un punto común, una piedra angular que nos permite crear. Y creo que poder crear una tribu alrededor de este tipo de contenidos, de este tipo de provocaciones, de contraculturalidades, es positivo para nuestra comunidad, ¿no? Nuestra comunidad ya no solamente regional a nivel de Cusco, de Perú, sino latina. Yo creo que podemos llegar a una reflexión bonita, ¿no? Ser distintos
ser distintos y poder crear estos espacios. Apelar al sentido de la inteligencia colectiva, ¿no? Soy un fanático de eso realmente. Esperemos que sí, y todo esto por supuesto va a depender de toda la gente que pueda ver este video, que deje su respectivo like, que pueda compartirlo, que pueda etiquetar a sus amigos que de repente les gustaron Mafalda. De hecho, tengo por ahí el PDF, así que como siempre me lo piden, lo pirateo y se los mando. Normal, para que puedan compartir un poco y leer esta gran obra, pero no para tomarla como dogma, como hemos aclarado en este contenido, en este podcast, sino para tomarlo como idea fundamental y por supuesto, susceptible de ser debatida, contrastada y alineada con la complejidad a la que llamamos realidad. Muchísimas gracias por estar ahí. Esto es el primer episodio. Nos vemos en el siguiente. Esto ha sido Contracultura Podcast.